Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos a un capítulo más de tu podcast Tormentas Perfectas. El capítulo de hoy se llama Vieja yo, vieja la cédula. Y espero de verdad que puedas compartir este mensaje con tus amigos, con tus familiares, con las personas con quien creas que estas palabras puedan ser de bendición. Gracias por estar ahí. Aprovecho para saludar a un gran amigo, mi amigo Raulito, que hace años que no nos vemos, pero desde aquí y desde la distancia te envío un abrazo muy fuerte. A mi querido Dani, mi asesor de obras, que siempre está dispuesto a brindar una mano, un besote. Y a la Fundación Estar Bien, Fundación para el Desarrollo Integral de la Familia, que hace posible que este espacio se lleve a cabo. Si yo te hiciera una pregunta y te preguntara si el mundo se encuentra al revés, ¿tú qué me dirías? Yo casi estoy segura que el 99.9% de las personas que nos acompañan hoy estarían diciendo, sí, estoy de acuerdo, el mundo está al revés. Y esto se debe básicamente porque nuestros valores están siendo cambiados. Nuestros valores afectan nuestro comportamiento, lo determinan de hecho y hacen que tomemos decisiones coherentes con lo que pensamos, con lo que somos. Las generaciones han sido moldeadas por diferentes circunstancias. Esto hace que tengan valores comunes y que desarrollen un enfoque muy similar del presente e inclusive de la perspectiva del futuro. Por eso me parece muy importante que podamos analizar algunas de las características de las generaciones. Entonces, empecemos con la primera. La primera generación que vamos a hablar de los del baby boom, nacidos entre 1946 y 1964. Ellos querían tener, caracterizados por ser muy trabajadores, y su principal objetivo era tener un trabajo estable. Individualistas y con un fuerte sentido de responsabilidad personal. Marcó esta época el televisor. La siguiente generación son la generación X, que son los nacidos entre 1965 y 1980. Y es una generación puente que ha experimentado una transformación significativa en su vida personal y profesional. Son conocidos por su ambición, por su capacidad de adaptación a la tecnología y su enfoque en el trabajo en equipo. Se caracterizan por mantener un equilibrio entre lo que significa la vida laboral y la vida personal, su vida social. Aquí el elemento característico fue el Wallman. Esta es una generación que quiere hacer. Teníamos acceso limitado al Internet, pues su desarrollo era máximo 10 páginas web. Sigamos con la generación Y o los millennials, nacidos a partir de 1981 a 1996. Los millennials son la primera generación que demuestra que no necesita al sistema. Estos jóvenes apropiados y empoderados por la tecnología son la comunidad de los youtubers, de los blogueros, de los influencers, programadores de aplicaciones, y han sido considerados como personas muy narcisistas, individualistas, materialistas, porque han tenido una crianza con una autoestima muy alta, donde siempre se les repitió que podían tener todo y que lo merecían todo. Por ello son individuos que hacen valer lo que creen, priorizan lo que está relacionado con su bienestar, su intelecto, sus ideas, sus valores, sus sentimientos. Ellos quieren el yo y el yo. Y el dispositivo por excelencia es el computador. Y tuvieron acceso a muchísima capacidad de Internet, por lo menos a 17 millones de páginas web. Luego tenemos a la generación Z o los centennials, que quieren comerse el mundo a dos mordiscos, pero no de manera individual. Ellos son colaboradores, trabajan en equipo, abiertos de mente, se adaptan fácilmente, interactúan con diferentes razas, credos, culturas, etnias, son creativos, creen y consideran que deben saber de muchas cosas, pero no especializarse en alguna en particular. Son polifacéticos
y apoyan ideas siempre y cuando el ego quede como en un segundo lugar. Los millennials particularmente es el grupo poblacional más grande que hay. Por tanto, ellos van a utilizar la tecnología para cambiar lo que habitualmente hacíamos o realizábamos. Luego viene lo que se ha llamado la generación alfa, nacidos desde el 2012, es decir, son los hijos de los millennials. Y ahora ya se habla hasta de una generación beta, para aquellos que tienen entre 1 y 10 años. Seguramente a esta altura del partido tú ya sabes a qué generación perteneces y estás ubicado. Y cada generación comparten valores particulares y construyen o deconstruyen una sociedad. Deconstruir significa deshacer algo analíticamente para luego construir una nueva estructura. Por eso la gran mayoría de los que estamos aquí, por la generación que compartimos, creemos que el mundo está al revés, porque estamos viviendo una serie de acontecimientos que de acuerdo a nuestros valores va en contra de nuestras creencias. Por eso, la gran mayoría de los que estamos aquí sentimos que el mundo está al revés, porque los acontecimientos que estamos viendo van en contra de nuestros valores y de nuestras creencias. Por ejemplo, cuando hablamos de la destipificación de un delito, es decir, una conducta que antes era un delito, ya no lo va a hacer más, lo que significa que ya no va a ser castigada por la justicia penal o por la justicia social. Las adicciones antes se consideraban peligrosas tanto para el consumidor como para aquellos que lo rodeaban. Hoy hay muchas personas que quieren minimizar la situación diciendo es que como muchos lo hacen, como dicen por ahí, mal de muchos, consuelo de tontos. Hoy en Colombia, cualquier madre gestante, porque se considera madre desde el momento de la concepción, puede llegar a abortar inclusive hasta la 24ª semana, es decir, teniendo 6 meses de embarazo. Pero también puede hacerlo después de estas 6 semanas si cumple con la normatividad. Hoy no se habla de aborto, se habla de interrupción del embarazo. Tenemos más amigos imaginarios que reales. Tenemos llenas las redes sociales con fotos muy felices, pero con corazones muy vacíos. Hace un par de generaciones atrás se enfatizaba en la familia, en la autoridad. Hoy en día se habla de la igualdad, de la tolerancia, de la diversidad, de los derechos. Cada valor trae consigo decisiones y las decisiones traen consecuencias. Hay personas que intentan sujetarse de alguna manera a otras generaciones y esto sucede muy a menudo, situación que puede pasar porque queremos encajar en un espacio social, bien sea laboral, bien sea personal, académico, o para evadir la presión social que es asociada con la edad. Pero cualquiera que sean las razones por las cuales una persona decida y quiera adoptar una generación que no le corresponde, pues debe entender que tiene que asumir algunos desafíos y que las decisiones que tomemos nos pueden llevar o a una vida plena o a una vida simulada. Yo creo que en cualquiera de las situaciones es necesario reconocer que estamos envejeciendo, reconocer que el cuerpo, la mente y la salud van cambiando con el tiempo. Ahora, empezamos a envejecer a partir de los 30 años. Nuestras células comienzan a deteriorarse, lo cual se va notando a través de los años. Esto significa que pasamos más de la mitad de nuestra vida envejeciendo, o bueno, si tú lo quieres decir, madurando. Seguramente fue para nosotros fácil dejar la niñez atrás, dejar los juegos, dejar la responsabilidad de la vida de un niño. Incluso anhelábamos hasta crecer rápido. Yo, por ejemplo, añoraba crecer para tener una tarjeta de crédito. Y cuando la tuve, pasé casi 10 años intentando quitármela de encima. También entonces aprendamos a aceptar que a medida que pasan los años, ya no deberíamos trabajar como trabajábamos antes, hacer las actividades que hacíamos antes, seguir el mismo ritmo de vida de antes, porque el cuerpo se va limitando.
Esto debe significarnos también que nosotros debemos continuar ejercitando nuestro cuerpo y nuestra mente, y en la medida de nuestras posibilidades, y disfrutando sobre todo de cada momento. Y quiero que recuerdes esta frase: se envejece como se vive. Una persona que ha llevado una vida gratificante puede llevar sus años de vejez de una manera más natural y tranquila. Pero aquellas personas que tienen situaciones pendientes, conflictos o frustraciones no superadas y que inclusive han cultivado relaciones conflictivas, lo tendrán más difícil en el momento de envejecer, porque estos pendientes van a estar en la cabeza de una persona que va a tener mucho más tiempo de ocio, y eso genera una gran insatisfacción. Desde ya entonces, te invito a que resuelvas lo que tienes pendiente para poder llegar a la vejez mucho más tranquilo, mucho más feliz y mucho más joven. Sin duda, cumplir años nos añade experiencias y aprendizajes en la vida, llegando a tener una sabiduría propia de las personas más adultas. El apóstol Pablo nos enseñaba a través de una metáfora donde nuestro cuerpo era comparado a una vasija de barro, que es relativamente duradera y resistente. Y aunque podemos rompernos o ser golpeados al caer, se hace sublime y extraordinaria con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nos llena de fortaleza en los momentos más difíciles y somos un recipiente funcional y resistente para superar los episodios cuando las personas nos hacen daño o cuando la tragedia toca tu puerta y rompe sueños, cuando creemos que estamos solos o desamparados y cuando no sabemos qué hacer, cuando nos embarga el miedo. En 2 Corintios 7-9 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y en el siguiente versículo dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esta invitación es preciosa. Renovémonos día a día, porque nos envejecemos como vivimos. Entonces, cuando pasan los años, debemos seguir perdonando, aprendiendo, soñando, porque cuando tienes esos sueños y tienes ideales, has respondido a las preguntas de ¿por qué vivir y para qué vivir? Vivir en estos días con sabiduría no es fácil, porque nuestros valores están siendo permeados por conceptos que hacen parecer lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y en Timoteo 2:19-21 dice: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, a ti y a mí. Y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Tu sabiduría es un tesoro para los más jóvenes, que pueden aprender de ti, que pueden aprender de tu conocimiento, que pueden aprender de tus experiencias. Disponte para ser ese utensilio de alto valor y aprendamos a envejecer, porque viejos no somos, vieja es la cédula. Envejezcamos juntos
Mis amigos, hemos llegado al final de este podcast. Les envío un beso gigante y nos vemos el próximo sábado. Recuerden que nos encuentran por YouTube, por Spotify, por Deezer, por Amazon. Les mando un besote. Feliz fin de semana. Chao, chao.